Sodoma y Gomorra. Dos ciudades cuyo nombre todavía resuena en la historia. Fueron conocidas por su extrema maldad, por una corrupción que parecía no tener límites. Pero su historia no es solo un relato antiguo, es una advertencia eterna sobre lo que ocurre cuando una sociedad decide vivir completamente alejada de Dios. Pero esta historia no es solo destrucción, es una historia de justicia, de intercesión y también de misericordia. Porque antes de que el fuego descendiera del cielo, hubo una conversación, una súplica, una oportunidad. Hoy exploraremos la dramática caída de Sodoma y Gomorra, desde la visita de los ángeles a Lot hasta el momento en que fuego y azufre cayeron sobre la ciudad. Quédate hasta el final, porque entenderás por qué esta historia sigue siendo tan relevante para nosotros. Hoy, Sodoma y Gomorra estaban ubicadas al sur del Mar Muerto, en la región de Canaán. Formaban parte de las llamadas ciudades de la llanura, junto con Adma, Zeboim y Zoar. Era una región fértil, abundante, próspera. Génesis capítulo 13, versículo 10, la describe como el huerto del Señor. Exteriormente, parecía un paraíso, pero espiritualmente era todo lo contrario. Porque en Génesis capítulo 18, versículo 20, Dios declara: el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. No era un pecado aislado, era una corrupción estructural. Ezequiel 16, 49 a 50 lo explica con claridad. Soberbia, abundancia y ociosidad, indiferencia hacia los necesitados, prácticas abominables delante de Dios. No era solamente inmoralidad sexual, era arrogancia colectiva, era desprecio por el pobre, era orgullo, sin arrepentimiento. Isaías dice que publicaban su pecado sin vergüenza. La sociedad había normalizado el mal. Y cuando el pecado deja de avergonzar, el juicio se acerca. ¿Cómo llegó Lot a vivir allí? Aquí entra un detalle clave. Lot no siempre vivió en Sodoma. Era sobrino de Abraham. Había viajado con él desde Ur hasta Canaán. Pero en Génesis capítulo 13, ambos prosperaron tanto que la tierra ya no podía sostener sus rebaños juntos. Abraham, con humildad, le dio a Lot la primera elección. Y entonces Lot miró la llanura del Jordán, verde, fértil, próspera, y eligió con los ojos, no con discernimiento espiritual. Génesis capítulo 13, versículo 12, dice que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Primero, cerca, luego, dentro. Y finalmente, en Génesis capítulo 19, versículo 1, lo vemos sentado a la puerta de la ciudad, una posición de autoridad. La influencia del entorno había avanzado lentamente, y esta es una lección poderosa. Las decisiones que parecen solo materiales pueden tener consecuencias espirituales profundas. Antes de la destrucción, Dios visitó a Abraham y le reveló su plan. Entonces ocurre uno de los diálogos más impresionantes de toda la Biblia. Abraham intercede. ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos. Y comienza una negociación reverente. 50, 45, 40, 30, 20, hasta llegar a 10. Cada vez, Dios responde que perdonaría la ciudad por amor a esos justos. Esto revela algo asombroso. Dios escucha, Dios considera, Dios es justo, pero finalmente, ni siquiera 10 personas justas fueron halladas. El pecado había penetrado demasiado profundo. La noche que todo cambió. 2 ángeles llegaron a Sodoma al anochecer. Lot, sentado a la puerta de la ciudad, los reconoció como visitantes especiales y los llevó a su casa. Pero esa misma noche, la verdadera naturaleza de Sodoma quedó expuesta.
Los hombres de la ciudad rodearon la casa. Desde el más joven hasta el más viejo, exigían que Lot entregara a los visitantes. Era violencia, era perversión, era total degradación moral. Lot intentó proteger a sus huéspedes de manera desesperada y equivocada. La tensión crecía, el caos aumentaba. Entonces, los ángeles intervinieron, cegaron a los agresores. Era la prueba final. La ciudad no tenía remedio. Los ángeles le dijeron a Lot: reúne a tu familia y sal de este lugar, porque vamos a destruirlo. Lot corrió a advertir a sus yernos, pero ellos pensaron que estaba bromeando. La corrupción había endurecido sus corazones. Llegó el amanecer, y el tiempo se estaba agotando. Entonces los ángeles tomaron de la mano a Lot, a su esposa y a sus hijas. Génesis dice algo profundamente poderoso. Según la misericordia del Señor para con él, no fue solo escape, fue misericordia. Porque Dios no solo juzga, también rescata. Mientras huían, recibieron una orden clara: no mires atrás. Y entonces ocurrió uno de los momentos más impactantes de toda la historia. La esposa de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué miró? Tal vez nostalgia, tal vez apego, tal vez duda. Pero esa mirada simboliza algo profundo. Cuando Dios te saca de un lugar de destrucción, no puedes seguir aferrado al pasado. Entonces, cayó fuego y azufre. Las ciudades fueron reducidas a ceniza. La llanura fértil quedó desolada. El juicio fue total. Pero incluso en medio del juicio hubo misericordia. Lot fue salvado. No porque Sodoma lo mereciera, sino porque Dios recuerda a los justos. Y esta historia nos deja enseñanzas profundas. El pecado colectivo tiene consecuencias reales. La prosperidad material no es señal de aprobación divina. La oración intercesora tiene poder. El entorno influye más de lo que imaginamos. Cuando Dios da una advertencia, es por misericordia. Y quizá la lección más fuerte: no todos los que viven en medio del juicio están perdidos, pero deben decidir obedecer. Sodoma y Gomorra no son solo ruinas antiguas, son un espejo. Nos obligan a preguntarnos: ¿estamos normalizando aquello que Dios llama pecado? ¿Estamos mirando atrás cuando Dios nos pide avanzar? ¿Estamos intercediendo por nuestra generación, como Abraham lo hizo? Dios es justo, pero también es misericordioso. Y mientras haya tiempo, hay oportunidad de elegir correctamente. La pregunta es: ¿qué estás eligiendo hoy? Si esta historia te hizo reflexionar, quiero leerte en los comentarios. ¿Crees que nuestra sociedad enfrenta desafíos similares? Tu opinión puede abrir una conversación importante. Y si quieres seguir explorando los relatos más impactantes de la Biblia, suscríbete. Nos vemos en el próximo relato. Dios te bendiga.